Hola Yuri. Voy a decir al profe que nos active ahorita el parcial para salir de eso. Hola. Hola, que toca decirle ahorita al profe que nos active el parcial para hacerlo de una. Ah, sí, para salir de eso de una vez. Dale, compañera. Mire, ya terminaron. ¿Qué? Me falta hacer ese video. O sea, ya está el video, pero toca, yo no sé si editarlo, colocarle ahí más cosas, yo no sé. Yo no he revisado lo que me mandó Ahí me... la niña. Ajá, no he revisado, apenas voy a ponerme en esas. Yo ahorita estoy esperando a ver si no lo subo así el video a YouTube y lo envío así tal cual. ¿Y tú qué fuiste a un Ah, supermercado? ¿Qué? sí, supermercado. Video. Yo no sé Luz Karime al cual iría. Ella creo que no ha hecho eso. Yo apenas voy a revisar a ver qué ha hecho de este trabajo. ¿Ah? Exactamente el que había hecho el video. No, ella es que no ha hecho video. El huevo, y ayer dijo que no había ayudado a hacer el otro trabajo porque había puesto a hacer el video. Ay, ay, ay. Ah, no fuéramos hecho más bien las dos y ya habíamos terminado el trabajo. Sí. Por eso le dije que me lo mandara para revisarlo, porque ella a veces hace cositas que no son. Uy, y no mira eso que Canva y le dije que así no y le expliqué una forma, otra. Ay, no. Ayer estaba estresada. No, menos mal ya salimos de eso. De verdad que yo también andaba súper estresada con el profesor. Y le dije esta semana reunirnos e ir mirando qué avance toca hacer de la segunda para que él nos muestre, o sea, nos haga una asesoría y salir también de si no, que nos coja otra vez así. Ujú. Sí, ahí quedamos en terminar la matriz F, la DOFA, la EFI. Es más fácil Y, así. ay, ¿sabes qué? Hay, en lo del simulador, lo de la parte financiera. Que yo sé que nos van a tirar duro por la parte de, porque como somos contadoras y eso. Ahí nos toca, si nosotros no podemos bien, pedirle el favor al contador, al amigo de Doris o a la Karina, pero no lo ha enviado. Venga, le escribo algo. Y estás en el trabajo, ya saliste. Ya sabes que yo hoy salí a las 3:30. Simulador, simulador contable, ¿cómo es? El simulador financiero que dijo que iba a mandar. O no sé si estará, porque en las ayudas hay uno. No, pero él dijo, no le voy a pasar el más avanzado porque ustedes todas son contadoras. Y yo, porque dijo, no, no les voy a dejar el fácil, les voy a colocar el difícil. Yo, uy, profe, quieto. Digo, ay, es verdad que están sensibles, dijo. Todo querido ese profesor, pero habla hasta por los codos. Uy, no, menos mal que ayer esa muchacha le dijo, profe, pues, ¿será que nos puede revisar el trabajo? Si no, y no nos ha explicado ni mierda. Ella estaba hablando de cirugías plásticas y no sé qué. Yuri, ¿tú estás dónde? En la costa, ¿cierto? Oh, la de Upaime. Ah, sí, es como de Magangué, creo. Sí, creo que es como Magangué. Algo así. ¿El Banco Magdalena? No.
Ah, sí, Ah, el banco. de la costa es Elisa, También. la morena, sí, la morena. Y Doris es de Bogotá, no de, ay, se me olvidó. Bueno, hay un pueblito cerquita de Bogotá, ¿Y tú estás en Acacias. Acacia Meta? Sí. ¿Cierto? Sí. Porque lo escucho en las noticias. Ay, o sea que allá hacen mucho la mamona y eso. No, era. Ay, Dios mío. Venga, le muestro el video como usted me dice, que es que yo, la verdad, ya quiero terminar. Yo aquí he dado vueltas y vueltas con las benditas normas APA en el trabajo. ¿Ves? El trabajo de ahora. De, ¿De cuál? de econometría. Sino que yo todos los títulos los tenía en mayúsculas. No, ahora sí, Dame un momento. solo la primera etapa, pero es así. Pero mi video, Ah, pero ahí escribieron algo que como que, ¿quién fue? Doris, que el hijo de ella como que lo iba a ayudar con eso. Elisa, pero qué, que nos mandó fue los nombres y yo necesito ese editarlo, colocarle, por ejemplo, unos subtítulos o algo así. Yo eso no sé. La vez pasada que nos tocó eso, ese lo hizo fue esta Nata. No, pero yo le voy a decir, oiga, Nata, me da un favor, me ayuda a editar este video. Para que le quede ahí para la otra, para cuando usted esté estudiando. Mm. Ay, Ojalá qué de conectar. bobada. Profe, una parcial, ya nos queremos sacar de 5. No, y hay que sacar buena nota en estos dos trabajos para no hacer el final. Que eso siempre lo descansa uno. El final es un ensayo, ¿no es? Ay, no sé. Pero yo sé que los finales los ponen malucos, malucos. La vez pasada nos puso a ver un ensayo, pero es que a mí me da mal genio, pero pone como un 4. Por ejemplo, ya 5, 4, nada más. Doricilla Pilla. ¿A qué hora es la clase? ¿A Buenas las 7 o a noches. las 8? 6:30. La Siete niña y es media. a las 6:30. A Seis las y 6:30. media. Media. ¿Seguro? Media antes. Pero con él nos da, él siempre se extiende. Él coge la media hora, la hora de la auditoría, de la tutoría. Ay, es que ese profesor es otro que habla y habla y habla. Pero las clases de Mercado con subsidio. ¿Este es donde trabajas? Bueno, en el día de hoy vamos a realizar un video sobre las estrategias empresariales que ¿No será que uno puede bajar uno de YouTube? es que no sé. No ha descargado. Ay, se me está descargando el celular. Ay. compañerita Yuri, si es que Luisa dijo que no lo podía, bueno, esta vaina, hacerlo el video. Entiendo a Carmencilla Pilla.
Y se acuerda que Luz Carime le dijo ayer, no, yo no pude colaborarles en terminar el trabajo porque es que me tocó hacer el video del profe el viernes y es que no le mandó el video a Carmen. Uy, la marica. ¿En serio? Pero al fin, ¿cómo quedó? Elisa quedó con los caritas, ¿no? Yo no entiendo eso. No, Carmen, Aquí me mandó un trabajo y me dice, compañera, solo falta el video, verifica las márgenes, vamos a mirar. Vamos a ver qué hizo la señorita. ahorita una hojita y todo el trabajo. Oli, Una hoja en comparta los blanco, me mapas. mandó una hoja en blanco. Solo falta hacer el trabajo, el resto ya está. No, ella le mandó a decir ahí en blanco, está la portada, haga la introducción, haga los objetivos y haga el trabajo completo. Ay, verdad, ¿y eso qué es? Pero Ay, de verdad que esa niña, comparta. de verdad que esa niña va a mandar ese trabajo así, yo no te creo. Me lo va a Comparta, Carmen. Comparta esto. ¿Dónde está? ¿Qué? Mira, primera hoja en blanco, segunda hoja en blanco. Okay. Ush. Y solamente faltaban las márgenes, mire. Eso lo sacó de internet. Y Sí. mira, hay que ponerle la referencia. Ese profesor que más cansón. ¿Dónde está el mapa conceptual? Ush. Ay, mira, esto lo sacó de internet. Ay, no, yo más bien hago ese trabajo yo sola. Toca hacerlo otra Sí, vez. porque eso. Me toca hacerlo. Y ese principio de la estrategia, eso tampoco eso todo Pero lo eso sacó de internet. lo sacó de internet. No, tiene huevo. Todo lo sacó de internet, copia y pega. Es casi fue una vez un trabajo que le tocó, que yo le dije, investiga tal cosa y me tocó hacerlo prácticamente a mí. No, yo más bien hago ese trabajo yo solo otra vez. Me trasnocho esta noche. Dígale, Le voy a escribir que más bien lo hago yo sola. mejor. Sí, porque para regalarle la nota a ella no. Hola, Silvia. Hola, ¿por qué Yuri, se ¿no la conectaron viste más que anoche? temprano hoy? Nos extrañábamos. Nosotros que nos vamos para echar, ¿Por qué se conectaron más temprano? A las 6:30. chisme, cara. Yuri, ¿no viste que anoche se puso brava contigo? Pero qué dice, yo le mandé todo, ahí está todo. Amigo, y saca cacho porque yo le digo la verdad en la cara. Ole, compañera, ya que estamos ahí, teníamos de decirle al profe que nos active el parcial ahorita. Y salimos de eso. Él dijo que el domingo, dijo la clase pasada. Digámosle que no, que Y ninguno va a porque estar el algunos domingo en la clase. trabajan los sábados, que más fácil es el domingo. No, digámosle que no lo active de una ahorita. Salimos de la clase y de una lo hacemos. Tenemos los Es que conocimientos yo no sé frescos. por qué le pone, Pero yo no sé por según qué le él pone un es porque problema tanto para eso. no alcanza a organizar las preguntas. Entendí yo eso. 15 veces. ¿Ya subieron al taller? No. No, yo tampoco.
Nada, ¿quién lo habrá subido ya? ¿Quién sabe? Sí, señora. Bueno, ya le pasé a esa señorita. Vamos a ver qué contesta. Ay, no, compañera, ¿cómo así? Tamachi. ¿No será que el profesor deja ese taller para el domingo? Es que creo que eso es para el compañero. Es que el taller es para el domingo, es para el Taller 25. es para el domingo. ¿Seguro? Sí, Sí, es mira, para y el verá, Sí, domingo. y el examen también es para el 25. no, ¿de dónde es que nos lo saque ahorita? Que después de la clase que nos active el parcial y salimos de eso. Que tenemos los conocimientos muy fresquitos y para el domingo ya se nos ha olvidado todo. Uy, sí. No creo, yo creo que lo pronto que puede hacer él es activarlo el sábado en la tarde. No, digámosle ahorita, haga lo que hace el profe nosotros, de una. Los quiero con el conocimiento fresquito. Nosotros no tenemos charlas de la semana del contador, hoy no es nada. Eso no empieza el No, pero primero. no hice nada, ¿no? Es que no me acuerdo. Yo creo que eso comienza el 1 de marzo. Ya el otro año nos pueden celebrar el todavía no. El otro año nos llaman para que demos nuestra experiencia después de haber salido de la universidad. ¿Qué tanto aprendimos?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas Hola, noches. profe, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo van? noches, ¿Bien? profe. Hola, profe, buenas noches. Le ¿Cómo queda bien están? el azul. ¿Perdona? Buenas noches, profe. Le queda bien el azul. Ah, muchas gracias. Gracias, Carmen. Hola, Javier, ¿qué tal? Bien, señor, gracias a Dios. Usted. Bien, bien, hermano, muchas gracias. Bueno, estoy compartiendo ya. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. El parcial, cuando uno lo coloca, lo activa ahorita. No, el parcial queda activo el sábado en la noche. Yo les mando un correo diciéndoles que ya quedó habilitado para que estén pendientes y lo puedan responder tranquilamente desde el domingo. O sea, queda habilitado para el domingo, ¿sí? Sí, exacto. Profe, ¿por qué no lo activa ahorita para quedar con los No, conocimientos fresquitos? tengo que cargarlo y eso me demoró mucho y la estadística me dice que ustedes lo hacen es el domingo y nunca los sábados, ni nada de eso, entonces yo para qué corro. Entonces, sí, es un proceso demorado, por eso no lo hago ahorita. Lo empiezo a hacer desde mañana y tan pronto lo termine les notifico vía correo electrónico, les mando unas indicaciones. Listo, profe. Bueno, ok. Bueno, porfa, ¿me confirman si ahí están viendo la presentación? Ya estás compartiendo, pero hay como una diapositiva, pero no hay nada. Ok, listo, listo, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, ya que preguntaron acerca del examen y todo esto, pues recuerden, porfa, que este domingo en la entrega, tanto del taller como del examen, eh, reitero, el examen pues queda habilitado en el sábado en la noche, que queda disponible, pero para que estén más tranquilos, desde el domingo a las 00 horas ya lo encuentran habilitado en la plataforma, ¿ok? Es un examen que contiene 10 preguntas, son 35 minutos lo que dura para que lo organicen y se pregunta lo que está publicado en la plataforma más lo que hemos visto en las sesiones, incluida la del día de hoy. ¿Listo? Profe, yo tengo Bueno, una pregunta respecto a la storytelling. sí. Eso, o sea, ¿necesariamente debe ser de nosotros o podemos de pronto sacar unas que ya han hecho? No, pues, Pues no, como el la idea propósito, es... sí, no, el propósito es que ustedes lo hagan porque, pues sí, en la red hay varias cosas ahí publicadas y uno ya encuentra ese tipo de cosas, pero sí, el propósito es que lo hagan ustedes mismos, ¿ok? Pero no es necesario que salgamos. No es indispensable digamos que aparezcan, no es no es obligatorio ni mucho menos Ah, ok, profe, gracias. a ti. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos va a llevar de pronto dos sesiones, y es todo lo que tiene que ver con las estrategias ya financieras que se implementan al interior de una organización. Eh, digamos que antes de entrar en detalle con todo lo relacionado con lo que son las finanzas en general, pues vamos a dar un poco de contexto sobre cuál es la importancia y cuál es la relevancia de las finanzas, ya que la dinámica de los negocios, una vez que empiezan a crecer dentro de su ciclo de vida, porque todo negocio también tiene su ciclo de vida, nace, crece, madura y se acaba. Y ustedes miran, no, pero hay empresas que sí todavía existen. Digamos que hay empresas, sobre todo japonesas, que son de muy larga trayectoria, pero va a llegar un momento en el que o se fusionan o alguien las quiere, en fin, puede pasar miles de situaciones desde el ámbito empresarial. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que todo cumple ese ciclo, es decir, también como ese ciclo de crecimiento, ¿sí? Llega un punto en el que la empresa crece, llega hasta ahí y luego empieza
a decrecer, como dice la exministra. Entonces, ese tipo de situaciones son normales, eso se da en la dinámica empresarial. Entonces, digamos que cuando empieza a analizar uno el ciclo de vida de las empresas, se va dando cuenta que las empresas en su proceso de crecimiento, en ese ciclo de evolución que van desarrollando, pues también va aumentando la complejidad y todas esas cosas que ustedes puedan manejar hoy de forma más práctica, en algún momento les va a rebotar, ¿sí? Y van a hacer que pierdan el foco sobre aquellas cosas que realmente crean valor en su negocio. Y eso es normal, eso puede llegar a pasar en cualquier momento, ¿ok? Ahora, dicho esto, podemos indicar que dentro de las competencias, y no he movido la diapositiva, estoy ahí quieto todavía porque es como una especie de introducción, ya ahorita comienzo a decir cómo voy a manejar la temática. Digamos que es bueno indicar que dentro de las competencias y de esas habilidades que todo gerente financiero, y acuérdese que un gerente financiero puede ser un contador, puede ser un economista, puede ser un administrador de empresas, etcétera. Ese gerente financiero debe, digamos que dentro de esas habilidades que debe tener, deben resaltar aquellas habilidades o aquellas herramientas en general que resultan ser claves o estratégicas para un manejo limpio, un manejo transparente digamos, un manejo transparente y también correcto de todos los recursos que maneja la organización. ¿En función de qué? En función de que todo eso se engrane y pueda de alguna manera dar soporte a toda la batería de operaciones para, digamos que toda esa batería de operaciones que le generan algún valor a la organización, ¿ok? Aquí digamos que es importante tener en cuenta todo lo que conforma a esa organización, qué es lo que yo como gerente debo darme cuenta para detectar si en efecto esa actividad, ese proceso, esa función que se está desarrollando dentro de la organización, esa operación que se está haciendo, me está generando algún tipo de valor al interior de la organización. Si yo detecto que no está pasando eso, por la razón que sea, pues tengo que empezar a tomar cartas en el asunto para evitar que esa bola de nieve me siga creciendo y después se me vuelva un gran problema que va a ser mucho más difícil de manejar. ¿Ok? Entonces, digamos que el propósito para digamos que articular todas las situaciones que le empiezan a generar valor a la empresa, eso es, digamos que eso va a ser algo, un efecto que va a rebotar en el cliente, en nuestro cliente, algo que va a rebotar en nuestros funcionarios, en nuestros empleados, algo que va a rebotar en el medio que nos rodea. ¿Por qué? Porque si a mí como organización me va bien y yo tengo muy buenas estrategias, estoy teniendo todo muy bien articulado, pues crece la empresa. Si crece la empresa, crecen los funcionarios. Si crecen los funcionarios, pues digamos que yo voy a también a poder darle una mayor confianza y estabilidad a mis proveedores. Voy a tener una serie de programas o de proyectos que estén encaminados a mejorar mi relación con todo el entorno que me rodea, desde lo medioambiental, desde lo económico, todo ese tipo de cosas. Vamos a ir creciendo todos, pero mire que todo parte desde esa buena articulación que se haga en la organización, esa estrategia que me permita ser ese cemento que cohesiona esas estrategias para que todo esto en la organización salga bien y empiece a repercutir en el resto de personas, en el resto de entidades que tienen que ver con nuestra organización. Entonces, ese generar valor repercute en el cliente, ¿sí? Repercute en la gestión comercial, repercute en muchos procesos al interior de la organización, y es ahí en donde nosotros tenemos que dar todas las facilidades posibles para que todo esto ocurra con la menor cantidad de problemas al interior de la organización. Entonces, dicho eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad como
gerentes financieros? ¿Cuál vendría a ser esa, hasta dónde tenemos que llegar nosotros o cuál sería la dinámica que tenemos que desarrollar en la organización? Pues digamos que ahí hay que empezar básicamente por indicar que nuestro rol como gerentes financieros es el de limitar o acotar ese riesgo en el que, digamos, ese riesgo que está asociado de alguna manera con la o a la variabilidad de los flujos de efectivo que espera la organización poder tener constante. ¿Por qué hablo de eso? Porque es que si la organización, usted puede vender, ¿sí? Usted puede tener un buen flujo de ventas, pero si usted no está recibiendo o no está teniendo una muy buena ejecución de cobro de cartera, pues fácilmente usted se va a desfinanciar y no va a tener cómo seguir desarrollando la dinámica. ¿Por qué? Porque toda esa gente que le está debiendo no le está pagando. Y no le está pagando porque simplemente o usted no los está llamando o usted no utilizó unos instrumentos financieros que le permitan respaldar esas obligaciones y eso se le está dilatando. Y cuando se le empieza a dilatar, ¿en qué termina eso? Cuando usted no tiene capital, pues se le obstaculiza el capital de trabajo. Y sin capital de trabajo no hay absolutamente nada que valga al interior de la organización porque no tiene cómo producir valor, porque no tiene cómo sacar adelante los productos que se comprometió a sacar, ese modelo de negocio se le va a desbaratar. Entonces, mire que hay que tener todo muy bien articulado para evitar que ese tipo de situaciones pasen, porque si usted se queda sin flujo de efectivo, vuelvo y digo, no va a tener cómo poder sacar adelante ese tipo de proyectos. Se va a quedar varado y estancado. ¿Por qué? Porque no midió ese riesgo, no lo identificó, no lo midió, no lo gestionó y ahí eso ya se le volvió un gran problema para la organización y eso le puede costar inconvenientes a la misma empresa. Entonces yo siempre que hablo de este tipo de cosas, hay una película que me acuerdo, no sé si la han visto, es Quiero matar a mi jefe 2, en donde los tres, que son muy bobos, es que Dios, o sea, Dios los crea y ellos se juntan. Eh, hay uno que es el más inteligente, pero a la vez como que es el más bobo porque se deja contagiar de los dos que son más cerrados y este cae como una arepa ahí dentro de esos problemas. Y entonces llegó un punto en el que dijeron, no, pues nos vamos a independizar, no queremos más tener jefes ni nada de eso. Y entonces montaron una empresa, tuvieron una idea innovadora y era, pues, de innovadora, no tiene mucho, pero era una ducha que a la par le aplicaba el champú. Entonces, sí, ay, no, y entonces lo vamos a desarrollar y fueron, lo llamó una empresa que era la mayor distribuidora de productos de venta por catálogo en Estados Unidos y les dijo, no, yo quiero vender su producto y ellos no querían venderlo, sino ellos querían producirlo, o sea, toda la dinámica desde el comienzo del proceso de producción hasta la comercialización y distribución, ¿sí? ¿Y qué les dijo el tipo con el que querían hacer el negocio? Les dijo, no, 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 eso no se puede acá en Estados Unidos, eso sale muy caro. Entonces tenemos que, ustedes simplemente me dan a mí la autorización para yo vender su producto, lo mando a fabricar en China, lo comercializo y les doy, lo que hago es como comprarles la idea. Entonces les doy, qué sé yo, $3 millones. Y ya con eso, yo ya me desentiendo de ustedes y el producto me queda a mí y yo ya miraré qué hago. Entonces ellos dijeron, no, no nos interesa. Después salió el papá y les dijo, bueno, ¿sabe qué? Yo los apoyo, ustedes tienen berraquera y no sé qué, y por eso entonces lo que vamos a hacer es, yo me voy a comprometer a vender los productos que ustedes van a fabricar. Y vamos a hacer una cosa, les voy a hacer un pedido de 100.000 unidades ya. Y sé que ustedes van a necesitar dinero, entonces van a ir, voy a hablar con el banco tal para que les otorgue el préstamo y ustedes tengan capital de trabajo para que puedan echar a producir lo que puedan cumplir con el pedido que les estoy haciendo. Las 100.000 unidades de las amigo de ducha, una cosa así se llama. Y claro, estos locos fueron y arrendaron bodega, compraron maquinaria, contrataron personal, se volvieron locos y no le pidieron un anticipo. ¿Y qué pasó? Y se endeudaron, fueron y lograron sacar las 100.000 unidades, se las fueron a entregar. El tipo les dijo, no, sabe que yo no necesito las 100.000 unidades, yo ya no quiero esos productos. Porque el tipo sabía que si él no les pagaba, no es que no les
pudiera pagar porque la ley lo iba a obligar. Lo que pasa es que tienen abogados que dilatan y dilatan y dilatan esos procesos y esta gente sin plata pues se revienta. Entonces el tipo dijo, mire, ustedes no tienen plata para pagar esto, ustedes ya están endeudados, el banco no les va a prestar más. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a esperar a que los embarguen y yo voy a comprar todas esas unidades de Amigo de Ducha y lo voy a comprar con más o menos a la mitad del precio que usted me lo iba a vender y me quedo aparte con la licencia del producto y se lo mando a China para que ellos me fabriquen esos más productos de esos y los sigo vendiendo. Y en efecto pasó eso. Se quedaron sin plata, se descapitalizaron y básicamente quebraron. ¿Ok? Entonces, un poco, esa es una película chistosa. Pero un poco es comentarles ese tipo de cosas que uno no puede ser tan ingenuo en los negocios, porque en los negocios siempre, siempre va a haber alguien que tiene la idea mucho más clara o tiene la experiencia que le ha dado la vida y el sector empresarial para hacer jugadas que de pronto lo perjudiquen a usted y lo beneficien a él. Entonces ahí es que estar atentos, siempre hay que, digamos que en aras de uno vender, pues en muchas ocasiones va a tener que otorgar crédito, ser laxo en los cobros, pero tener respaldo que en cualquier momento permita decir que usted puede ejecutar esos cobros, ¿ok? Pues va a ser incómodo, va a ser, pero digamos que esos son los negocios, ¿sí? Esa es la dinámica empresarial. No todo va a ser bueno, al comienzo va a ser muy duro, más adelante va a ser peor de duro. ¿Por qué? Porque usted va a tener que competir, usted ya está metido en el sector, usted ya tiene que mirar cómo sale adelante y cada vez tiene que innovar más y ganarse más otro pedazo del mercado y eso significa trabajo duro y constante. Entonces, eso es un poco lo que les quería comentar. Entonces, básicamente, perdón, en esta sesión lo que quiero hacer es presentarles, digamos que una batería resumida, una batería simplificada de conceptos, de herramientas que van a potenciar la efectividad de la toma de decisiones. Y en ese sentido, digamos que lo que no pretendo es convertirlos en expertos financieros de la noche a la mañana. Esto se aprende con el paso del tiempo y con la dedicación que usted le coloque a esta temática que es muy interesante, pero sí me interesa que todo lo que les pueda exponer les permita a ustedes clarificar esas nociones que tienen y que eventualmente en el momento que tengan que delegar mucho de estos temas en las empresas, en las organizaciones, pues también puedan ser ustedes mismos un interlocutor válido con una contraparte que probablemente pues, va a manejar una cantidad de conceptos mucho más compleja y que la idea es que ustedes puedan al menos tener una visión mucho más clara de todo lo que les puedan comunicar. En ese orden de idea y después de una introducción tan larga como esta, pues básicamente lo que quiero indicarles es que la sesión está organizada de la siguiente manera. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos básicos. Dentro de esta presentación la tengo estructurada de la siguiente manera. Esa introducción que acabamos de hacer, hablaremos acerca de unos conceptos base, hablaremos de qué es el capital de trabajo y por qué la importancia del capital de trabajo, hablaremos de las decisiones financieras y tocaremos unas conclusiones que nos permitan como cerrar con broche de oro esta temática. Básicamente, digamos que dentro de esa introducción, pues va a ser una introducción muy sencilla, muy básica, y ahí dentro de esa introducción vamos a profundizar esa contextualización sobre cuáles son las áreas de mayor interés para un estratega o para un gerente financiero en una organización. Eso desde la óptica de lo que son las estrategias financieras, ¿ok? Dentro del concepto, aquí, dentro del concepto base, dentro de esos conceptos base, lo que vamos a hacer es un repaso
sobre algunos conceptos que considero pues deberían tenerse en cuenta o tener ya muy claros y que pues no les sorprenda cuando tengan que enfrentarse a ese tipo de información porque les va a pasar. En algún momento van a tener que hacer uso de esos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Y también, pues el propósito con esos conceptos base es que puedan comprender el valor que tienen conceptos como un estado de situación financiera, entender a grandes rasgos lo que es la estructura financiera de una empresa. Muchos de ustedes ya lo tienen claro, ya lo conocen, se mueven en ese sector. Entonces, pues digamos que no va a ser tan complejo, pero hay otras personas que no lo han hecho y hacia ellos me quiero dirigir, ¿ok? A ellos es a los que quiero llegarles directamente para que pues, puedan empezar a adquirir ese tipo de confianza, ¿ok? También habrá que mirar el estado de resultados, el estado del flujo de efectivo, ¿sí? Y entonces, todo eso, pues digamos que va o está enmarcado dentro de esos conceptos base. Luego abordaremos lo que es el capital de trabajo, cómo se administra el capital de trabajo en una organización, ¿sí? En términos de qué es el capital de trabajo, qué función tiene el capital de trabajo dentro de la organización y cuáles métodos existen para poder calcular ese capital de trabajo de una manera eficiente y eficaz al interior de la organización. El otro, lo que son las decisiones financieras. En este punto, digamos que vamos a conversar un poco acerca de algunas problemáticas que requieren el uso de estrategias financieras y con base en esas estrategias financieras que hay que hacer, tomar decisiones financieras, decisiones que pueden ser orientadas al corto plazo o a muy largo plazo, ¿ok? Y además, pues, de algunas alternativas de financiamiento, tanto por vía de deuda privada como de aportes públicos o algunas vías alternativas de inversión. ¿Para qué? Para un emprendedor, porque es que hay capital para emprendedores, hay capital semilla que tienen o bien sea el gobierno a través de algunos planes y programas de gobierno o hay entidades especializadas en otorgar créditos de pronto fáciles para emprendedores, para ideas innovadoras. Obviamente eso pues digamos que después ellos ¿qué hacen? Digamos que arriesgan su capital, porque es que todo esto es riesgo, arriesgan ese capital, pero si el negocio sale bien, ellos lo que dicen es, ok, yo quiero participación en el negocio. Y ahí es en donde usted tiene que tener las cosas claras. No sé si han visto eh, el tanque de tiburones, en donde pues usted llega y dice, no, necesito plata, y entonces ellos le dicen, bueno, pero ¿y qué me va a dar en contraprestación? ¿Qué me ofrece? Ah, no, pues yo le ofrezco el 10% de la empresa. ¿Y qué hace su empresa? No, Y dicen, ok, ¿cuál es el plan de acción que tiene? ¿Cuáles son cuál es el capital con el que arranca? ¿Cuál es el modelo de negocio? Todo ese tipo de cosas se las pregunta para mirar qué tan enfocado está ese emprendedor, que si tiene claro su idea de negocio, para ellos decir, ok, yo invierto en eso, ¿sí? O si no, no, muchas gracias, muy chévere, madure la idea y nos vemos en otra sesión, porque definitivamente aquí hoy no puedo. Entonces, esto es lo que vamos a ver en nuestra sesión del día de hoy y de la siguiente semana. Ya arrancando con la temática y puntualmente con el tema de la introducción, digamos que este tema, bueno, aquí hay que arrancar por un tema y es, ¿qué entendemos por lo que es una administración financiera? ¿Qué se les ocurre que es administración financiera? Y no google, no se ponga ya, ay, no, voy a dar la mejor definición. No, fresco, lo que usted entienda. No hay respuestas malas, simplemente quiero escucharlo, saber cuál es la percepción que tiene de lo que es esa administración financiera. ¿Ok? Nadie se le Tener un mide. tener un buen manejo de los recursos. Ok, ese es un buen punto. ¿Qué pasa si no tengo un buen manejo de los recursos, Carmen? Me voy a la quiebra, profe. Ok, bueno, bien. Entonces, sí es válido el tema de los recursos, administrar bien el capital, ese capital de trabajo para poderle sacar el máximo provecho y que ese capital me sirva para
seguir haciéndolo crecer. ¿Quién más? ¿Qué otra opinión tienen? Ok, entonces, digamos que lo que dice Carmen es totalmente cierto, es muy válido. Y digamos que respondernos esa pregunta de qué es digamos, a qué se dedica un administrador financiero, responder esa pregunta es muy clave, es fundamental para poder entender y poder tener completamente claro el rol que nosotros, como administradores financieros, vamos a jugar dentro de qué, dentro de las organizaciones o dentro de esa área funcional en la que nos encontremos. Y en general, digamos que eso responde básicamente a lo que decía Carmen, administrar correctamente los recursos de qué, de esa organización que es mía o de esa organización para la cual estoy laborando, etcétera. Entonces, digamos que el objetivo primario de ese administrador financiero es gerenciar correctamente esos recursos que le han dado para que él los gestione. ¿Ok? Eso es lo que se busca, que los gerencie o los gestione de muy buena manera, pero con una condición, que me genere valor, que esos recursos no se queden ahí estáticos, ay, sí, qué bien, los está gestionando muy bien porque no los está arriesgando. ¿Sí? Eso no sirve de nada. Entonces, lo que necesitamos es gestiónelos, pero cree valor. Haga que crezca esos recursos de alguna manera, póngalos a trabajar para que vayan creciendo y eso a nosotros como inversionistas me represente digamos que un beneficio a la hora de, digamos que un beneficio que voy a recibir por el hecho, por haber dado ese salto de fe, de haber arriesgado mi capital en esa organización, en el desarrollo de esa idea, en el modelo de ese negocio. ¿Ok? Ahora, ¿para quién creamos valor? Pues para los dueños, ¿sí? Para esos accionistas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que se arriesgaron con esa inversión que hicieron en nuestra organización. ¿Ok? Entonces, creamos valor para los dueños, para los inversionistas o para los accionistas, dependiendo cómo esté estructurada la organización, pero crear valor en términos financieros. ¿Y qué es la creación de valor en términos financieros? Entonces, bueno, aquí ya nos respondimos la pregunta de qué es administración financiera. ¿Qué es la creación de valor en términos financieros y cómo se genera? Entonces aquí decimos que creamos valor ¿a quién? A los propietarios, a los dueños de la organización, a los socios, a los accionistas, en fin. Y básicamente, ¿qué es esa creación de valor en términos financieros y cómo se genera esa creación cómo se genera esa creación de valor? Pues digamos que en ese punto específico, hay que decir que crear valor en términos financieros significa que después de que yo vendo y recupero los costos, digamos que para poder producir un producto yo tengo que asumir una serie de costos, ¿sí? Y cuando ya tengo el producto completamente terminado, digo, ok, producirlo me costó 100,000 pesos y ahora quiero venderlo, pero para venderlo yo le quiero ganar un 30%. Entonces lo voy a vender en 130,000, ¿ok? Entonces, lo primero que hago es mirar cómo recupero los costos en los que he incurrido y después mirar cuánta es la utilidad que quiero obtener por la venta o por la comercialización y distribución del producto que acabo de crear. Esa utilidad, ese 30%, es la que tengo que transformar en flujo de efectivo, en dinero, ¿ok? Si yo no creo dinero en la empresa, ¿sí? Entonces no estoy creando valor financieramente hablando, ¿sí? Es así de simple, ¿sí? Es decir, concluyamos que todas las empresas rentan, todas las empresas generan valor, ¿sí? Todas las empresas generan ganancias, pero si esa ganancia no se transforma en dinero en el corto plazo, es decir, no les, y vuelvo al punto con el que arranqué, no les sirve de mucho estar vendiendo todas sus ventas, tenerlas a crédito, cuando no tienen cómo recoger ese capital para seguir generando valor, para seguir creando los productos, seguir generando valor, seguir generando recursos para la organización.
¿Por qué? Porque todo se lo deben, ¿ok? Eso no es sano en una organización. Entonces, hay que mirar hasta dónde yo puedo empezar a dar ese financiamiento, pero lo más importante no es dar el financiamiento, sino mirar cómo voy a ejecutar ese financiamiento, porque yo lo tengo que cobrar, yo tengo que empezar a recoger ese dinero. Tengo que con esas utilidades seguirlas reinvirtiendo en el desarrollo del negocio para que vaya creciendo, seguir llegando a más clientes, a cada vez acaparar más mercado para de esa manera maximizar las utilidades de la organización. Entonces, en ese sentido, si yo no recaudo ese dinero, pues no estoy creando valor, ¿sí? Solo estamos abultando un número, pero en el fondo no vamos a lograr juntar o recaudar el capital necesario para poder financiar, ¿qué? Nuestras operaciones, ¿sí? Por ejemplo, para poder realizar una buena venta, tuvimos que incurrir en unos costos, incurrimos en unos costos de $200,000 para producir los zapatos que queríamos producir. Pero sucede que nos surge otra venta, ¿sí? Y para poder llevar a cabo esa venta tenemos que incurrir en otros costos. Pero, ¿cómo voy a cubrir esos otros costos si todavía no he recuperado los recursos o no he recaudado el dinero de la venta inicial, de la venta número 1? ¿De dónde voy a sacar esos recursos? ¿Sí? Yo no me puedo desfinanciar. O sea, eso es un principio financiero en toda organización. Yo todavía, digamos que en ese momento, debo propender por cobrar esos dineros que me están debiendo para poder ahí sí reinvertirlos en la organización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pretendo yo cumplir con esa nueva venta? ¿Sí? Si no tengo no tengo de dónde echar mano para poder comprar más materia prima, para pagarle a mis empleados, para seguir fabricando para poder pagar los servicios públicos, para poder pagar el arriendo de la bodega, todo ese tipo de cosas necesito plata. Esos son costos fijos, y al ser costos fijos, yo no puedo jugar con eso. Yo debo mirar cómo o de dónde voy a extraer los recursos para cubrir esos costos fijos. Entonces, ese caso simple, un caso sencillito, lo que nos está mostrando es que tenemos un problema de capital de trabajo, ¿ok? Es básicamente lo que nos está diciendo ahí. Usted se desfinanció, usted no tiene cómo seguir produciendo. ¿Por qué? Porque no tiene cómo cubrir esos costos fijos, esos costos y gastos fijos, ¿ok? Y en última, tenemos acá que, ¿cuál es el peligro latente en una administración deficiente? Pues ya lo hemos hablado de una o de otra manera. Hay que tener claro que una administración deficiente a lo único que nos conduce es a la quiebra, ¿ok? Fijo, se va a la quiebra. Y era el ejemplo que les colocaba con la película. ¿Por qué se van a la quiebra? Porque una empresa que no tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones inmediatas, ¿qué va a pasar? Va a entrar en una espiral de problemas, ¿sí? Pero en una espiral de problemas financieros, porque no va a tener cómo pagarle a sus empleados, no va a tener cómo pagar el arriendo, no va a tener cómo pagar los servicios, no va a poder comprar más materia prima, el banco no va a poder pagarle al banco, los socios están ahí diciéndole, bueno, pero entonces va a dejar quebrar la empresa, no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas se van a empezar a notar en la organización. Y básicamente, insisto, todas las empresas ganan, pero no todas tienen liquidez. Y eso es algo que hay que tener claro. El hecho de la liquidez juega un papel principal, máxime si usted está empezando hasta ahora, ¿ok? No todas las empresas tienen flujo de fondos. Lo que pasa es que si no administramos bien los recursos, muchos o pocos, los recursos que tengamos, si no los administramos bien, digamos que independientemente de que seamos muy buenos en lo que hacemos y que seamos muy buenos vendedores y muy buenos para producir a bajo costo, no sirve de nada todas esas cualidades si todo ese trabajo se transforma en un dinero, si no tenemos cómo recibir o recuperar esa inversión que hemos hecho con una buena estrategia financiera de manejo. Entonces, digamos que ahí en el fondo vamos a perder, ¿ok? El negocio no va a prosperar
y estamos arrancando mal ese modelo de negocio. Básicamente, bueno, ¿cuáles son las primeras nociones? Aquí vamos a hablar acerca de lo que son los resultados versus los flujos. Cuando hablamos de los resultados, bueno, digamos que entre las primeras nociones que quiero que vayamos interiorizando y que en muchas ocasiones vayamos recordando, es que en un resultado, y digamos que un resultado y un flujo no son términos iguales, ¿ok? Es decir, la cuenta sencilla que uno hace es, tengo unas ventas, realizo unas ventas, a esas ventas, ¿qué le hago? Le resto mis costos en los que incurrí y eso me va a dar una ganancia. Ganancia que aplica como una figura de resultados, es decir, es en ese tipo de cuenta sencilla, digamos que si la cuenta inicial que estábamos haciendo, esos costos en los que incurrimos, bueno, esa venta que hicimos, que nos generó un ingreso, yo tengo que decir, de ese ingreso, ¿cuánto voy a destinar para cubrir mis costos fijos? ¿Ok? Entonces, si esa cuenta inicial no nos da, simplemente no hacemos el negocio. Si yo no veo que voy a recuperar el dinero que invertí a nivel de costos y no voy a tener una ganancia, pues simplemente uno no puede hacer el negocio. ¿Por qué? Porque es que usted no va a comprar pan para vender pan. Usted necesita la utilidad. Y entonces muchos dicen, pero es que tengo que empezarme a hacer notar, tengo que empezar a ganar mercado y tengo que darme a conocer. Sí, está muy bien, pero para eso están las redes sociales, para eso destine de pronto un rubro de publicidad. Hay que mirar otras alternativas, pero no arriesgue el capital. Y con el capital no se juega. ¿Por qué? Porque es que el capital no le pertenece a usted como gerente. El capital es de los socios que están atrás mirándolo, a ver usted cómo lo administra, a ver usted cómo lo gestiona. Y si usted va y lo deja perder o no es capaz de recuperar ese dinero que digamos que lo transformó en producto y que ese producto lo vendió a crédito y no está recuperando ese dinero, pues básicamente la empresa no va a dar por más bueno que usted sea, ¿ok? Entonces, con eso hay que tener mucha precaución, ¿ok? Ahora, si vemos, por ejemplo, ¿qué tienen en común y qué los diferencia? Entonces, tenemos la compañía V Company, desde una perspectiva contable, tenemos, aquí me quedó mal, el estado de resultados a diciembre 31 de 2022 me dice, tengo unas ventas, efectué unas ventas por 1.000.000 de pesos, pero para producir estas ventas de 1.000.000 de pesos tuve que incurrir en un costo de ventas de 900.000 pesos. Entonces, el millón menos los 900.000 me generó una utilidad de 100.000 pesos. ¿Okay? Entonces uno dirá, bueno, esperaba más o esperaba menos, pero digamos que eso es. Entonces, y digamos que aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo no confundirnos? Entonces tenemos la misma empresa, analizando el mismo estado de resultados, tenemos que hay un flujo de entrada de efectivo de cero. ¿Por qué cero? Porque no estamos cobrando. Esto que vendimos, este 1.000.000 de pesos, lo tenemos en facturas o lo tenemos ahí en papel, en unas cuentas por cobrar o unos deudores, clientes, y no estamos haciéndole ninguna gestión a ese dinero. Entonces, cuando yo paso estas cifras, de pronto a analizarlas o me las llevo a un estado de flujo de efectivo, ahí me voy a dar cuenta y digo, flujo de entrada de efectivo cero, flujo de salida de efectivo menos 900.000 pesos. ¿Ok? Estoy ya en rojo. Acabo de arrancar el negocio y yo ya estoy en rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con ese vacío de flujo? ¿Sí? Ese es un desafío financiero. Ese se vuelve un reto financiero para cualquier gerente que esté al frente de esa organización, que esté al frente, por lo menos, de la estrategia financiera en una organización. El manejo, en el fondo del corto plazo, es crítico, y es crítico porque lo que quiero que quede claro es que para nosotros los financieros
Lo verdaderamente importante es el flujo. ¿Ok? Esto es lo que nos representa realmente que estamos haciendo bien las cosas. Ya se me perdió el mouse. Que estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente, si yo no tengo una buena administración de este flujo, pues básicamente voy a tener problemas de liquidez y sin liquidez yo no tengo cómo cubrir mis costos fijos. Eso va a ser un problema. ¿Ok? Ahora bien, respondamos la siguiente inquietud. ¿Qué certeza tenemos que recibiremos esos flujos de efectivo en el futuro? Al plazo que usted le dijo a los clientes, le dijo, no, mire, yo le voy a vender ese producto, le doy 30 días de plazo, ¿sí? Bueno, listo. Pero vuelvo y digo, como en el caso de la película, son personas que se las conocen todas, dicen, este está empezando, este puede que no me pidió ningún respaldo, no me pidió un pagaré, no me pidió una garantía, entonces yo le voy a tomar del pelo a ver hasta dónde le puedo dilatar el pago, mientras tanto yo voy trabajando. Esa plática que le debo a él, esa plata que es de él, yo la voy trabajando. Él sí va teniendo capital de trabajo, ¿sí? Lo que pasa es que lo está teniendo gracias a que no le ha pagado a usted la plata que le está debiendo, ¿ok? Entonces, digamos que en ese punto en esa situación, pues ya el tema se empieza a complicar aún más. ¿Ok? Entonces, ¿qué certeza tenemos que vamos a recibir esos flujos de efectivo? Pues, mm, digamos que ahí, y cuando hablo de esos flujos de efectivo, me remito a estos 100.000, voy a borrar esto. Me estoy refiriendo a estos 100.000 pesos acá de utilidad. ¿Por qué? Porque es que estos 900.000 yo ya me los gasté, ¿sí? Que de pronto tengo de pronto un remanente por ahí con el que de pronto puedo vivir un mes más o 2 meses más, pero mi enfoque tiene que ir orientado a recuperar esta utilidad porque esto es lo que me va a permitir seguir comprando más materia prima y seguir ejecutando la idea de negocio que me he planteado. Entonces, para esto, lo que hay que hacer es partir. Lo que hay que hacer básicamente acá, y en aras de respondernos esta pregunta, es, digamos que hay que partir del hecho de que esa venta, ¿qué se hizo? ¿Sí? ¿A dónde fue a parar esa venta? ¿Sí? Así sea que solo lo tenemos en el papel, porque puede llegar a ser que usted tiene solo facturas, ¿sí? Y para cobrar, eso es válido, así puede empezar, pero digamos que aquí nos tenemos que preguntar lo siguiente, y es, eh, frente al tema de la confianza en el cliente, ¿será que debemos confiar en la palabra cuando tenemos una gestión de cobro? ¿Sí? Eh, ¿De qué depende el pago y en qué momento se materializa ese pago? Desde ellos y desde nosotros. Y en tercero, ¿qué riesgo existe de que no ocurra? Porque de pronto está la pregunta más importante. Porque es que esto es lo que a usted lo va a despertar. Esto es lo que a usted le va a hacer que cambie el chip y que diga, ¿qué pasa? ¿Qué problema puedo llegar a tener si yo no ejecuto esas políticas de cobro y me desfinancio? ¿Ok? Entonces, ¿qué certeza tenemos básicamente? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué certeza tenemos que vamos a recibir esos flujos de efectivo? ¿Ok? En primer lugar, hay que entrar a identificar cuál es el criterio con el que estamos trabajando. Es decir, ¿estamos trabajando bajo el criterio de la confianza, que es la primera pregunta? Estamos trabajando bajo ese criterio de confianza y si lo está haciendo de esa forma, vamos mal, ¿ok? Bajo el criterio de la buena fe del otro, vamos mal, porque usted está confiando, usted está poniendo su confianza y los recursos de los dueños en un tercero que hasta ahora está empezando a conocer, ¿ok? Entonces, en ese caso estaríamos, digamos que, priorizando la palabra de ese cliente que no lo conocemos, ¿sí? De un cliente que hasta ahora se nos presentó y nos dijo, sí, yo les voy a comprar eso, denme un plazo y yo les pago, ¿sí? Estamos poniendo la confianza en esa persona, en ese tercero, y estamos priorizando su palabra,
básicamente lo que estamos haciendo. Y con base en esa palabra que él nos está dando, estamos considerándolo confiable, ¿sí? Y bajo esa premisa voy a hacer ese negocio. Así que voy a movilizar mis recursos esperando que me pague, esperando que me dé el retorno de eso que yo le estoy dando, de esa mercancía que yo le doy. ¿Ok? En ese escenario, esta primera pregunta, ¿sí? Digamos que puede funcionar, pero eso es riesgoso. ¿Por qué digo que es riesgoso? Porque estos son negocios y ustedes saben que todo lo que es negocio es complejo. Es decir, ¿hay alguna gestión de cobro frente a eso? ¿Cómo estamos manejando esa gestión de cobro? ¿Tenemos respaldo, pagarés, cheques posfechados, qué sé yo, algún título que me diga en caso que la fecha se venza y yo no le he pagado, ejecute ese documento, ese instrumento? ¿Lo tengo? Conozco muchas empresas que financian, que dan a crédito sus productos y elaboran mal los documentos que respaldan esa deuda. Cuando yo que soy el que le compré a esta persona y me doy cuenta que el pagaré está mal hecho, yo sencillamente me quedo callado y dejo que el tiempo pase, y cuando eso llegue a instancias jurídicas, saco ese as que tengo bajo la manguera y digo, mire, ese pagaré está mal redactado, está mal hecho, por eso no podemos dar papaya en esos aspectos, que pueden ser muy sencillos. Y usted dirá, no, pero es que yo fui y compré un pagaré que vendían aquí en la papelería y lo que hice fue ponerle los nombres y ya quedó hecho. Hay que tener mucha precaución con eso y ahí en ese tipo de cosas vale la pena asesorarse bien en el sentido de que es la plata de la empresa la que se va a poner en juego. ¿Ok? Eso es lo que está en riesgo acá. Y deje de confiar en el cliente. El cliente es uno más y usted mire cómo garantiza que va a recuperar ese dinero de esos productos que usted le acaba de vender. ¿Ok? Lo otro pues ya es de qué depende el pago y en qué momento se materializa. ¿Depende de ellos o de nosotros? Entonces, digamos que aquí hay varias dimensiones que hay que empezar a analizar desde varias ópticas. Lo primero es determinar cómo está organizada nuestra casa, cómo está organizada nuestra empresa y cómo la tiene organizada nuestro cliente. Porque si yo le voy a vender, le voy a soltar toda la mercancía a un cliente que es más desorganizado que yo, esa plática está complicado. Por eso es que es buen negocio cuando usted va a dar crédito, decirle, señor, necesito conocer sus estados financieros, porque es que yo necesito saber si en efecto esto que yo le estoy soltando, usted me lo va a devolver. Tiene cómo devolverme. Si dentro de esos estados financieros que yo voy a revisar, encuentro que su nivel de endeudamiento es muy alto y yo le voy a dar crédito, Dios, esa plata, eso va a ser un problema. Eso es una cuenta incobrable, eso se va a dilatar en el tiempo. Puede que usted lo conozca y que diga, sí, él me va a pagar, es que es el cuñado. Mire y fíjese, para eso está esa información financiera plasmada en los estados financieros. Si usted detecta, eso es como un electrocardiograma. Si usted ve, bueno, uno de persona natural, de persona común y corriente, pues no entiende un electrocardiograma, para uno son unas líneas que suben y bajan. Pero si hay un médico que lo ve y le dice, uy, hermano, pilas, ¿sí? Ese que me hace la lectura del electrocardiograma, que es el cardiólogo o el médico, en mi empresa, el que me lee ese estado financiero, me dice que es el contador, me va a decir, uy, hermano, pilas, con esta persona no. Pero eso lo hago yo cuando tengo protocolos establecidos en la organización. Es decir, yo ya sé que si esta persona me está pidiendo crédito, yo lo que le debo pedir es, bueno, deme los estados financieros, yo voy a hacer unas averiguaciones para ver usted qué tan buena paga es. Puedo de pronto llamar a otras personas que también le venden mercancía a él con el propósito de averiguar qué tan buena paga es, si las está cumpliendo o está incumpliendo. Y con base en eso y en los estados financieros, tomaremos la decisión de si le damos crédito y por cuánto y a cuánto plazo. ¿Ok? Entonces, eso no es un juego, eso es algo que se tiene que tomar seriamente y debe haber toda una metodología al interior de la organización que nos permita tener claro ese tema. Hay que conocer perfectamente ese cliente.
Y la única manera de conocerlo es haciendo averiguaciones con otros proveedores, haciendo averiguaciones desde el punto de vista de los estados financieros, de esa información financiera que él tiene, para que con base en eso yo me pueda hacer una imagen del perfil de ese cliente para poder tomar la decisión de si lo hago o no. ¿Ok? Digamos que si ya estamos inmersos en el problema, no revisamos el tema, no, nos ganó más el afán de vender, porque es que también, es que el financiero no la tiene fácil, ¿sí? Si no vende, es un problema. Y si vende y sin el cumplimiento de los requisitos para poder cobrar una obligación, también va a tener un problema. Entonces, si yo me pongo muy quisquilloso, no, y entonces tráigame una carta juramentada por su abuela y confirma en el notario, pues eso no va a pasar, ¿sí? Y le estoy poniendo tantos requisitos que lo que va a hacer es que voy a perder un cliente que de pronto es bueno y a mí me miden es por indicadores. Si yo no estoy vendiendo como gerente financiero, algo me está pasando. Es decir, algo en la estrategia de la organización está fallando. Entonces yo debo empezar a mirar. Pero ¿qué pasó si en determinado caso yo ya las metí completas, yo vendí, quería mostrar que estábamos vendiendo y vendí mal? ¿Sí? Entonces, si ya estoy inmerso en ese problema, lo que hacemos es tratar de salir, de sacar adelante esa situación. ¿Cómo lo puede hacer uno? Digamos que tenemos que propender por tener una buena comunicación con nuestro cliente, ¿sí? Y en aras de tener esa buena comunicación con el cliente hay que crear una relación un poco más cercana con él. ¿Para qué se hace eso? Si yo tengo una buena comunicación y tengo una relación más cercana con este cliente, eso básicamente nos va a permitir bajar un poco esa incertidumbre y saber con quiénes estamos haciendo negocios al final. ¿Ok? Hay que examinar los estados financieros del cliente, vuelvo y se lo digo. Esto le va a dar un criterio muchísimo más aterrizado de lo que es ese cliente, ¿sí? En qué terreno estamos pisando. Eso es lo que nos va a indicar el conocimiento de los estados financieros. Y no solo nos podemos quedar examinando a nuestro cliente. También debemos revisar estratégicamente lo que estamos haciendo como organización, lo que estamos haciendo como empresa. Es decir, ¿tenemos políticas claras de gestión de cobro? ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿O ahí hay un gran vacío? ¿Sí? ¿Tenemos alguna política clara de trabajo? ¿Respaldamos nuestros negocios con un contrato? ¿Tenemos algún contrato con algún seguro? ¿Tenemos un respaldo de algún lado? Entonces, si no lo tenemos, por ahí vamos a tener que empezar a arrancar. Y la última pregunta es, ¿qué riesgo existe de que no ocurra? Insisto, nuestra meta es bajar esa incertidumbre, ¿sí? Y para poder bajar esa incertidumbre tenemos que dar certeza de que esos flujos con los que esperamos contar deben llegar y con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el riesgo de que eso ocurra, de que me vayan a quedar mal. O sea, no voy a permitir que ese impago se materialice, ¿ok? Lo importante es que nosotros hagamos uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que esos flujos que estamos esperando lleguen y lleguen en el momento que lo estamos necesitando, lleguen en el momento indicado, porque de lo contrario vamos a tener problemas de liquidez y sin liquidez no hay capital de trabajo. Pregunta. Es lo mismo ser una empresa con resultados positivos, es decir, una empresa rentable, que una empresa con flujos de efectivo, es decir, líquida. Es decir, es lo mismo o qué es mejor, ser rentable o tener liquidez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que cuál es más importante o de dónde creen ustedes que como gerente financiero se adhiera a cuál término? ¿A la rentabilidad o a la liquidez? Profe, yo creería que una va de la mano de la otra, porque Ok,
de qué nos sirve ser rentable como tal y en el momento no vamos a tener la liquidez. Ya, Perfecto, deberíamos ser bien. rentable y tener liquidez al tiempo. Perfecto. Pero entonces, Javier, lo que tú me estás diciendo es que estos términos no son iguales. No, no es lo mismo rentabilidad que liquidez, ¿cierto? No, señor, no es lo mismo. Liquidez es Perfecto. tener el efectivo ahí a la mano. Ex- Exacto. Muy bien, muy buena apreciación. Estos dos términos no son para nada equiparables, ¿ok? No es lo mismo, mm, a menos que lo miremos de pronto en el largo plazo, ¿ok? Y bajo muchísimos supuestos. Pero en general no es lo mismo rentabilidad que liquidez. ¿Por qué no son lo mismo? Porque una venta a crédito, dependiendo del tiempo que demos para ese crédito, nos va a generar una ganancia esperada, pero eso no significa que esa ganancia esperada se materialice en flujo. Es decir, no es igual observar nuestra caja que ver un informe financiero que nos envía otro analista financiero, ¿sí? Eh, eso, digamos que son cosas que no son iguales. Ahora, el rol de nosotros como gerentes financieros es básicamente bajar esa incertidumbre, ¿sí? Y transformar eso en que en un camino de certeza para la organización, un mapa de ruta totalmente claro, es decir, eh, ¿qué cosas hago hoy para que esa distancia entre A y B dé un margen de ganancia, ¿ok? De una utilidad percibida en dinero en el banco o en la caja, pero que yo tenga los recursos de alguna manera. Yo debo propender por tener liquidez. La liquidez es la que a mí me va a permitir sacar adelante el negocio. Sin liquidez yo no voy a poder hacer nada, sin liquidez yo no voy a poder cubrir mis costos fijos. Es así de simple, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son o deberían ser nuestras metas como gerentes financieros? Digamos que en ese sentido son varias las metas que nos debemos trazar. Por ejemplo, una meta es la sobrevivencia, ¿sí? O sea, ¿qué debo yo implementar para poderme sostener en ese mercado, ¿sí? Para poderme mantener en el mercado sin poner en riesgo los recursos de la organización, sin que para yo poder sobrevivir tenga que estar en quiebra o tenga que estar pidiendo préstamos, destapando un hueco para tapar otro. No, eso no es sobrevivencia. ¿Ok? Otro aspecto que debo tener en cuenta es evitar la insolvencia y la quiebra. A todo riesgo, o sea, eso no lo puedo permitir, no me lo puedo contemplar en ningún momento. Tercero, sobreponernos y vencer a la competencia, que esto ya es más difícil, pero digamos que eh, sobre todo uno para poder ganar, por lo menos arañar un poco más de mercado, básicamente uno lo que hace es tratar de innovar. Y cuando digo innovar, puede ser innovaciones financieras, puede ser innovaciones de producto, puede ser innovaciones de cobros, ¿sí? Innovaciones de recuperación de cartera, todo eso, cosas nuevas le van a permitir a usted estar por encima de la competencia, porque la competencia no tiene esa habilidad que usted ha logrado desarrollar, que es innovar. Y como le digo, la innovación se da en diferentes instancias y en diferentes momentos de tiempo. En cuarto, hay que maximizar nuestra participación en ventas, aumentarlas de alguna manera, pero no es vender por vender, es vender estratégicamente. Minimizar costos y gastos, y aquí vale la pena empezar a mirar cómo puedo yo crear alianzas con, por ejemplo, empresas de logística que me hagan mucho más fácil y más confiable la distribución de mis productos, para quitarme ese problema encima o ese proceso de la logística, cedérselo a otro que sabe del tema, que lo conoce a la perfección y que yo sé que ahí no voy a tener ningún problema, que es mucho lo que se hace, y ustedes lo ven hoy en día en el tema de las ventas que se hacen por redes sociales. Usted entra, por ejemplo, a Facebook y le sale, oiga, tengo el producto innovador que le tapa todas las goteras que usted tenga en su casa.
Y usted dice, miércoles, y yo con esas 3 goteras, y ahorita que se viene la época invernal, no sé, pero y suponga que se va a venir una época invernal, usted dice, no, yo necesito ese producto. Entonces entra, le da clic y le muestran todo el producto, mira ese producto, sus componentes son este, la forma en la que se lo voy a vender es de este tamaño, y si usted me compra ese, yo le voy a dar una ñapa de otro poquito más de producto, y le encimo la brocha. Aparte de eso, entonces, no se preocupe, usted no me tiene que pagar de una vez, yo le envío el producto y usted se lo paga al señor que se lo va a entregar a satisfacción. Cuando usted vea el producto, bueno, ahora sí le pago. La estrategia ahí es confianza. ¿Confianza en qué? En que yo no le estoy pidiendo a usted, que no me conoce, que apenas se enteró por las redes sociales de que yo existo, de que estoy vendiendo un producto, y usted va a dar el salto de fe y bajarse de 80.000 pesos para decir, voy a comprar ese producto y, padre, que me llegue el producto, que eso no sea una estafa. Cero, ya ese problema se acabó, porque entonces hoy en día las empresas de logística dicen, señor empresario, ¿sí? Usted no se afane, usted me dice a mí, el señor de logística me dice a mí que en qué momento voy y le recojo el producto, a dónde lo debo despachar, yo me encargo de despacharlo, yo me encargo de darle la información a su cliente para que él pueda hacerle trazabilidad al paquete y sepa cuándo se lo voy a estar llevando a la casa. Aparte de eso, la misma empresa de logística se comunica conmigo porque yo como vendedor le di la información a esa empresa, le dije, mire, el señor es Alexander Duque y su número de teléfono es tal, para que usted le mande por WhatsApp o por mensaje de texto la información de cuándo usted, señor de logística, va a llegar a la casa de él, le va a entregar el producto y va a recibir el pago. ¿Ok? Entonces, ahí por debajo ya hay una negociación entre el empresario y la empresa de logística. Posiblemente el negocio es, mire, cuando el cliente le pague a usted esos 80.000 pesos, de ahí usted descuente lo que me cobra por el envío. Me cobró 12.000 pesos del envío. Perfecto. Entonces, me consigna a mí, como empresario, los, qué sé, 12.000. Entonces, me consigna los 68.000 pesos restantes. ¿Ok? Y de esa forma hacemos ese negocio gana y gana. Pero mire que yo lo que hice fue darle todo el tema de la logística a esa empresa, cedí el control a esa empresa, que es la que sabe, que es la que tiene los vehículos, que es la que conoce las rutas, que es la que sabe cómo es el tema de la entrega de los productos, a qué horas va a pasar, cómo se ponen en contacto conmigo. Yo como empresario me desentendí de ese tema. Yo lo estoy vigilando por redes para ver si el cliente se está quejando, ¿sí? Diciendo, no, ya lleva 5 días y no me han dicho nada. Entonces yo llamo a la empresa, oiga, el cliente me está diciendo que lleva 5 días, yo les entregué eso a ustedes hace 5 días y en efecto no se lo han entregado. No, es que un problema. Ok, problema. Entonces ya, eso es un tema entre usted y mirar cómo me le responde al cliente. Pero yo como empresario casi que estoy libre del tema. Tengo en riesgo mi producto, ¿sí? Pero en cuyo caso esa agencia, esa empresa de logística, ¿qué hizo? Ella me da a mí todas las garantías, pone seguros de por medio, me garantiza a mí que yo no voy a perder el producto. Si por X o Y motivo, con todos los problemas de inseguridad que estamos viviendo, se roban el cargamento o lo que sea, pues digamos que a mí me van a reembolsar ese dinero. Yo llamo al cliente y le digo, mire, qué pena, no le pude mandar el producto o el producto lo envié y pasó tal siniestro, entonces se lo vuelvo a enviar, ¿ok? Pero mire que el cliente no ha perdido nada, yo estoy seguro porque bajo su política y su experticia en el negocio, él contrató un seguro que en caso que pase algo, que en efecto se materializó, él me reembolsa a mí el dinero de ese producto que yo le envié. Y todo es un gana-gana, ¿ok? O sea, yo estoy protegido, el cliente está protegido y la empresa que tiene el control del negocio, de logística, está totalmente tranquila porque él sabe cómo hacer eso, ¿ok? Entonces, eso es importante y ahí yo lo que estoy haciendo es minimizando costos y gastos, porque yo, ¿qué voy a hacer? Posiblemente yo no sé de eso, voy a ir a un Servientrega con una empresa que no tengo convenio alguno, porque es que yo puedo hacer convenio con, qué sé yo, TCC,
Le digo, no, señor TCC, mire, yo estoy vendiendo por internet, mis ventas son estas, tengo clientes, la mayoría de mis clientes están en Bogotá, en Medellín, en Cali, tengo algunos por ahí regados en Manizales, en Buenaventura y en Palmira. Esos son mis clientes. Entonces yo quiero que usted me distribuya los productos. Claro, sí, señor. Entonces, mire, hacemos, el modelo de negocio es este. Usted me da, yo le distribuyo todos los productos, yo los recojo en su casa o en su bodega, usted me los entrega, yo le doy una guía, usted me va a pagar tanto por cada uno de esos productos que yo le vaya a enviar, dependiendo del peso, ahí hacemos una negociación. Todo eso son acuerdos, ¿ok? Pero los acuerdos no se hacen solos. Usted tiene que ir a buscar, usted tiene que ir a hablar con las demás empresas para poder definir cuáles van a ser esos parámetros de esos acuerdos a los que quiere llegar. Y eso es lo que le va a representar a usted una mejor utilidad y aparte quitarse un problema y un dolor de cabeza de encima por ese tipo de situaciones. ¿Ok? El sexto, perdón, es mantener el crecimiento y la continuidad operativa. Y el último es maximizar el valor actual por acción y la ganancia de ¿quién? De los accionistas, de los dueños de la empresa. ¿Okay? Con esos 7 puntos, digamos que lo más importante para nosotros en el fondo es poder maximizar la ganancia de los accionistas. O sea, el último punto. ¿Sí? Digamos que ese es la razón de ser de la empresa, ¿ok? Y ya salgámonos de ese negocio que estábamos viendo a través de redes sociales, en donde yo traía unos productos y los comercializaba. No, ya somos una empresa hecha y derecha, una empresa formada, ¿ok? Con una inversión de capital para poder sacar adelante esa idea de negocio. Entonces, básicamente, con eso, yo debo propender, obviamente por cumplir todos estos ítems, pero el que se roba toda la atención es este señor. ¿Ok? Maximizar el valor actual por acción y la ganancia de los accionistas. Ahora, cuando hablo de accionistas, usted se puede estar preguntando, pero si yo no tengo acciones o todavía no soy una sociedad anónima. Pero en teoría, hablo de maximizar en paralelo el valor del mercado del patrimonio de ese dueño, del que arriesgó la plática, del que puso el dinero para que se pudiera desarrollar ese negocio. Entonces, digamos que ese dueño fue el que arriesgó asumió el riesgo de esa inversión. Entonces, yo como estratega financiero, ¿cómo puedo entender eso? ¿Sí? Pues sucede que el accionista recibe el saldo residual. ¿Qué es eso del saldo residual? El saldo residual es la última línea que queda después de que se pague todo lo de los costos fijos, la mano de obra, la materia prima, de que pague los gastos fijos, de que cubra los impuestos. Eso, lo último que queda de todo ese discriminado de costos y gastos en los que yo tuve que incurrir, eso último que me queda es ese saldo residual que yo como accionista voy a recibir. ¿Sí? Mira el riesgo tan alto que está, en el que está incursionando un accionista. Y es esperar a que por obra y gracia ese negocio funcione y que eso último dé positivo, ojalá, para que a mí me quede algo. Hay empresas que hoy en día, digamos que funcionan a pérdida, ¿ok? Sobre todo son entidades sin ánimo de lucro que tienen esa función. A ellos no les conviene mostrar que tienen utilidad, ¿sí? Porque si tienen utilidad, pues ahí ya como que las entidades que las vigilan, pues dicen, bueno, pero este man, ¿por qué está teniendo utilidades? Y no sé qué, de pronto le llega una investigación. Pero en el caso de una empresa comercial, pues lo que se espera es que empiece a generar rentabilidad, empiece a generar algún tipo de utilidad. ¿Para quién? Pues obviamente para los accionistas y de esta manera el negocio siga funcionando. Porque es que si yo como accionista veo que el negocio no me está dando nada, solo estoy perdiendo, pues llega un momento en que yo digo, no, yo vendo esto, recupero algo y me llevo la plática para otro lado. Sí, es simple, eso es
sentido común, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que espera el accionista, que le quede un saldo residual después de haber cubierto todos esos costos y gastos en los que incurrió y que le quede algo para que él pueda sacar provecho de esa inversión que obtuvo, que tenga como el ánimo de decir, uy, bueno, estuvo duro, pero pudimos obtener algo de utilidad. ¿Okay? Entonces, esa última línea es clave. Ese saldo residual, pues, como les digo, es la última línea que queda después de que se paga todo lo anterior, todo lo que es necesario, ¿sí? Para el desarrollo del negocio, es decir, le paga al proveedor, le paga a los trabajadores, le paga a la administración, le paga al banco, le cubre lo de los impuestos, etcétera, etcétera. Es solo hasta después de haber realizado todos esos pagos que le va a quedar una última línea de ganancia, que es lo que se conoce como la utilidad, y eso es lo que se espera repartir entre quienes, entre los dueños de la organización. Entonces, digamos que un indicador de éxito es que ese saldo final de esa utilidad que queda después de haber cubierto todo, debe crecer en el tiempo. O sea, yo tuve una utilidad de 100 millones este periodo. El propósito es que para el próximo crezca por lo menos a 120 millones o 130, dependiendo las estrategias de ampliación de negocio, de nuevas perspectivas, de otros clientes que vamos a tener en el exterior, qué sé yo, ese tipo de cosas las vamos proyectando, pero siempre en aras de hacer que esa última línea, ese saldo residual, cada vez vaya creciendo y creciendo y creciendo. Si eso no crece, sino que va decreciendo, 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 por un lado, ustedes conocen la hipótesis de negocio en marcha. Si yo tengo dos periodos con pérdida seguidos, dos periodos consecutivos con pérdida, pues básicamente ya entro a quedar categorizado como una hipótesis de negocio en marcha que no está funcionando y básicamente ahí se declara la quiebra del negocio. Entonces hay que estar pendiente de eso, hay que evaluarlo, pero básicamente el propósito es ese, que quede algo de remanente de utilidad positivo para poderlo distribuir con los accionistas. ¿Ok? En la próxima sesión vamos a mirar un poco el tema de, bueno, cuáles son las empresas líderes en el mundo. Miraremos cuáles son las empresas con más ingresos en el mundo. Todo esto para tener simplemente perspectivas, cuáles son las empresas más rentables. Miren que estamos hablando de liquidez, de rentabilidad. Y usted diría, bueno, si estamos mirando a las empresas más rentables, pues debe ser las que más liquidez tienen. Y mire que no siempre ocurre eso, ¿sí? Las empresas con más ingresos están Walmart, Aramco Saudi, Amazon, Vitol, ¿sí? Y cuando miramos las más rentables, vemos que están Aramco Saudi, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita. Esa está en el top tanto de las que tienen más ingresos como las más rentables, pero mire que ya después viene Apple, Microsoft, ExxonMobil, Alphabet, otro tipo de empresas. Entonces, no es lo mismo altos ingresos que rentabilidad. ¿Sí? Ahí seguiremos mirando temas como, bueno, temitas con más preguntas para poder hacer mejor análisis. ¿Qué acciones hemos tomado hoy para que situaciones como las descritas anteriormente no me vuelvan a ocurrir? Que di mucho crédito, o un crédito a largo plazo, o un crédito sin los soportes, etcétera. ¿Cómo y con quiénes estamos haciendo negocios? En fin, todo este tipo de inquietudes las vamos a trabajar y las vamos a resolver ahí. Eso es básicamente, bueno, hablaremos obviamente de lo que es los estados financieros de la organización, estado de resultados, flujo de caja, la rentabilidad, el apalancamiento y todo esto orientado básicamente a hacer análisis para poder determinar cuando esta información que está plasmada en estos estados financieros me están indicando la salud financiera. Me dicen si estamos bien o estamos mal o qué correctivos el gerente financiero recomienda se implementen en la organización, porque es que el gerente financiero es ese médico internista que es el que conoce todo el cuerpo humano, en este caso todo el cuerpo empresarial, para estar en capacidad de decirle, mire, nos tenemos que ir por acá.
o tenemos que hacer esto, o el paso a seguir es este, ¿ok? Eso es lo que hace el gerente financiero, ¿ok? Dejémoslo acá y la próxima sesión entonces arrancamos con estos temas que hemos mirado y ahondaremos un poco en información mucho más empresarial con el ánimo de poder hacer un mejor análisis, ¿listo? No sé si de pronto hay alguna inquietud al respecto. No, profe. Muy claro la clase. Bien, Ok, ok. Ay, James, muchas gracias, hombre. Entonces, pues nada, porfa recuerden que el próximo fin de semana entonces tenemos la entrega de la actividad y el examen para que estén pendientes. Reitero y soy enfático en esto, qué pena que sea tan cansón, pero yo les mando un correo notificándoles que el examen ya está habilitado con instrucciones para que lo puedan desarrollar. ¿Listo? Muchas gracias a todos por la asistencia y con los de consultoría, pues nos vemos ahorita, con el resto entonces nos veremos dentro de 8 Bueno, días, ¿ok? profe, muchísimas gracias. No, a ustedes, cuídense Feliz mucho, noche. buenas noches. Profe, muchas gracias, Gracias, profe. feliz noche. A ustedes, cuídense Feliz mucho. noche, profe. Gracias, que estés bien, María.